comunicación viene después de que yo suelto y digo, Jesús, estoy en tus brazos. No viene antes, viene después. Yo no estaba buscando una canalización con el maestro. Esto se dio producto de lo otro. Producto. Producto de la decisión que yo tomé y que, claro, ellos encontraron que, bueno, ahora podían usar a esta servidora para entregarle algunos mensajes. Se les da la posibilidad de ascender y con ello terminar con sus reencarnaciones, pero también se les abre la posibilidad de que al usar su libre albedrío, muchos de ustedes, por simple desconocimiento, no usan tal oportunidad y pierdan, por así decirlo, la puerta que los lleva a salir de la rueda del samsara. Hija, dile esto a tus hermanos, que la paz sea contigo, tu maestro Yeshua. Ánclense en el corazón, ánclense, vayan adentro del corazón, ánclense a ustedes mismos, tomen decisiones inspiradas por el maestro o por sus guías o por su yo superior, tomen las decisiones desde ahí, desde el amor, desde ese centro, y con eso van a ser imbatibles, superpoderosos. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio de Amor en Acción, donde nos encontramos todas las semanas, una vez a la semana, con un invitado distinto para compartir sobre las experiencias, aprendizajes y para, bueno, resonar con aquello que resonemos y dejar a un lado lo que no. Hoy estamos con una invitada desde Chile. Ella es Francisca Fuensalida. Y Francisca tiene una historia muy interesante que, bueno, ya ha narrado en otras oportunidades, en otras entrevistas. Vamos a conversar con ella un poco de su historia, pero fundamentalmente de lo que está haciendo hoy en día. Francisca, comunicadora, escritora de guiones, productora, directora, ligada al mundo del cine y de la televisión. Es ahora una mujer que está en conexión con sus guías de una manera singular. Y ahora em, ella canaliza. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito después de cómo fue este salto cuántico de la televisión Mm. a los guías. Aquí la presento. ¿Cómo estás, Francisca? Encantada de tenerte. Hola Elizabeth, gracias por invitarme a tu programa para contar la historia, pero sobre todo también para entregar mensajes y poder aportar con un granito de arena en todo en lo que está ocurriendo hoy en el planeta a nivel espiritual, físico, etcétera. Sí, Francisca, me llama la atención em, que tú vengas de ese mundo de ficción, ¿verdad? Al cual yo estuve ligada también mucho tiempo. Pues conozco cómo es ese mundo, ese proceso, todo eso que uno vive en la ficción, aunque siempre repetimos que la realidad siempre supera a la ficción. Entonces, brevemente, le contamos a quienes nos miran, que todavía no conocen tu historia, que tú tuviste una experiencia, una primera experiencia, porque vienes de tu vida no estuvo ligada a nada espiritual 100%, ¿verdad? A menos que tus películas, que yo no sé de qué tipo eran, eh, tus guiones tenían que ver algo con este tipo de experiencias extrasensoriales, por decirle algo. No, nada, nada. De hecho, yo generalmente lo que hice
por mucho tiempo fueron series de televisión y telenovelas. Y las telenovelas son, como tú sabes, románticas o dramas, pero dramas en el romance. No tenía nada que ver con este mundo y de hecho lo que ocurrió fue a través de lo que yo hacía antes, digamos, o sea, conocer a una productora argentina que fue la que desencadena todo con su muerte. Y yo con ella estábamos trabajando una historia, dos comedias románticas para México. Eh, y ella, bueno, ella es argentina, nosotros nos conocimos en una organización que se llama Guagua, que era Mujeres Internacionales del Audiovisual. Y ahí fue donde yo la conocí y me cayó muy bien. La chica, la productora era muy conocida, eh, así que empezamos a trabajar en estos proyectos y ahí fue cuando, bueno, ella se muere repentinamente de un ataque al corazón y a mí, bueno, yo me provoca tanto como tanta impresión, porque la verdad es que habíamos estado trabajando y texteándonos el viernes y esto, yo me entero que ella está muerta el domingo, o sea, como 2 días de diferencia y ahí fue donde yo entré como en shock, la verdad, en shock. Y le hablé a ella, le hablé así como te estoy hablando a ti, de que era importante que se fuera a la luz, que yo había leído mucho y que encontraba que eh, ya con todo lo aprendido, ella tenía que no quedarse dando como revoloteando en la tierra, sino que tenía que ir hacia la luz sí o sí y lo antes posible, porque yo había leído que otras veces podían eh, almitas que estuvieran en pena o más identificadas con lo material, con el mundo, pudieran convencerla o llevarla a quedarse acá y era algo que yo sabía que no le convenía. Así que, bueno, le puse muchas ganas, ahí le recé, pero más que rezarla, como te digo yo, era como, pasó esto otro, tú estás así, tú debieras estar acá, estos son los peligros, así, una cosa, en fin. Y además Y espontáneamente, porque tú no tenías ninguna espontáneamente, preparación para acompañar a ninguna almas que desencarnaran, ¿no? nada, nada, nada. Fue como cuando uno tiene un accidente o un atropello, viste que dicen que hay alguna gente que va y salva a todo el resto y otras salen arrancando y otras. Yo creo que así, fue como, esto es lo que me salió a mí y empecé a darle directrices, llamé a mi abuelo, que también estaba fallecido, para que la viniera a buscar y le dije, abuelo, mira, esta es esta chica, prefiero no nombrarla antes yo decía su nombre sin ningún problema, pero yo dije, no, mejor, por si acaso, por respeto a la familia, prefiero no nombrarla por si se molestan, aunque Y ellos han sido Francisca, porque increíbles. además estamos hablando de un tiempo reciente, porque cuando tú dices la profesión que yo tenía, no fue que fue hace 10 años. No. Cuenta cuándo fue eso. Sí, esto ocurrió el 2021. El 2021, creo que fue el 2021 el fallecimiento de ella, o si no, el 2020. Mira, lo puedo chequear, pero creo que fue a mediados del 2021. Y como te digo, hago yo esto, llamo a mi abuelo, le digo, abuelo, mentalmente también, por favor lleva a esta chica a donde tenga que ir, muéstrale el recorrido, tiene que salir de aquí. Bueno, le pongo mucho empeño, ahí aprendí una vela, pero para concentrarme, no por otra cosa. Y después de eso, que le hago, le pongo mucho empeño, se me olvida, me empiezo a hacer lo que tenía que hacer en mis días, si es que estaba escribiendo en ese momento alguna otra cosa, para televisión generalmente. Bueno, y así pasa que una medium, que en realidad era alumna mía de un curso de escritura de memorias autobiográficas, me llama para saludarme para el cumpleaños y cuando hablamos así como tú y yo por Zoom, ella me dice, oye Francisca, una persona me la describe, un ser en el fondo, pero digo persona, un ser, un alma, digamos, está aquí y es
y quiere venir a saludarte, más bien a darte las gracias, me dice, por algo que tú hiciste. Y cuando me la describe, por los rasgos que me dice, yo de inmediato supe que era ella, de inmediato, porque me la describe con una gran sonrisa y esa era la característica de ella. Entonces, ahí yo le digo, primero lo encuentro fascinante, quedo un poco sorprendida, pero en vez de darme miedo, me da mucha curiosidad, y me pone muy feliz que me haya venido a saludar. Entonces, otra reacción completamente atípica, porque uno generalmente la gente dice, ay, ¿por qué le da miedo? Al revés, yo encontré fascinante y maravilloso poder tener esa oportunidad. Entonces aproveché y le hice muchas, muchas preguntas. Por supuesto, yo di por sentado de que esto era cierto, porque la medium no sabía nada de ella, de esta chica, de su fallecimiento, no sabía nada. Y yo tampoco le había creído mucho a la medium, o sea, no es que no le creyera, pero como que nunca me había interesado. Pero ahí que vi puestos sus dones en acción, en el fondo, porque hubo esta primera comunicación, aproveché en el fondo y le hice muchas, muchas, muchas preguntas a esta productora, que ahora se ha transformado en mi amiga. Yo digo que mi amiga en el más, que uno también puede desarrollar relaciones afectivas con personas que ya han partido y que uno las Pero conoce, las va conociendo después. sigue siendo ahora como un arco ahora. Ella, ¿sigues comunicándote con ella? Yo sé Sí, que tú te comunicas sí, con tus guías, sí, sigues en comunicación con también, no sí. a través de la medium. No, no, no. En el caso de ella, bueno, se dio una cosa bien extraña. Siempre ha sido a través de la medium, pero yo una vez pedí permiso a mis guías para poderme comunicar a través de mis guías con ella y me resultó, pero no es lo usual. Y mis guías me dijeron que si yo quería comunicarme con seres queridos fallecidos, podía hacerlo, pero como a mí la parte de la visión ahí, de verlos, me daba un poco de como más, como me daba más nervio, ellos consideraban que era mejor que siguiera, en el caso de los seres queridos fallecidos, a través de la medium, porque era más, me acomodaba más a mí así. En cambio, en el caso con ellos, guías y maestros así mm, decían que era mejor yo misma, pero que yo puedo comunicarme como una medium y verlos así como los ve Cata, como los ve así, pero que eso iba a ser demasiado para mí, demasiado perturbador, que no, que me aconsejaban seguir en la línea que estaba. Claro, hasta entonces entiendo que tú nunca tuviste esta conexión, aunque pareciera que de niña sí, según me contaste, de niña tenías alguna que otra. Sí, em, bueno, yo siempre tuve cosas como de psíquica, pero no sabían que se llamaba así. Primero no sabía ni que existía la palabra psíquica. Entonces, yo lo que hacía de niña era que mi mamá le gustaba mucho rifar cosas. Esto es muy divertido. Porque éramos cuatro, o sea, somos cuatro hermanos, y a ella le gustaba, por ejemplo, si traía chocolate, entonces rifaba los chocolates, o rifaba quién se comía primero los chocolates, o quién tenía primera las poleras, o los regalos que fueran, rifaba siempre el orden. Y yo adivinaba los números. Yo adivinaba siempre los números, pero ahí yo encontraba que eso era como algo, uno no lo encuentra como algo tan espectacular, sino que dice, hoy tuve suerte. Pero hubo un momento en que sí ocurrió sí algo espectacular. Eso ahí, hasta ahí yo que ya era adolescente, tenía 20 años en ese minuto, ahí sí yo dije, esto es bien, esto es raro. Fue que de nuevo, mi mamá con ganas de tener cierto misterio en un regalo que ella con mi papá nos habían hecho a mí y a mi hermana, nos llaman a la mesa del comedor. Estas cosas a uno se le fijan con todos los detalles. Yo me acordaba que era la noche, en el comedor, nos llaman a nosotros y después de terminar de comer, nos pasan a ambas unas cajas de estas como de las que vienen los collares de perla, esas cajas como de estuches donde vienen los collares de perla y nos ponen las cajas así,
una delante mío y la otra delante de mi hermano. Y nos dicen ¿qué hay aquí? Y yo digo, sin pensar nada, así, nada, automáticamente pongo la mano arriba de la caja y digo, son las llaves de un auto. Entonces, cuando yo digo, son las llaves de un auto, y ellos se miran, cada uno dice, tú le dijiste, no, tú le dijiste, tú le dijiste, y empiezan las recriminaciones, yo me entiendo por primera vez que era verdad, que era la llave de un auto, empiezo a gritar, a saltar, ¿dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? Y resulta que el auto lo habían escondido en el patio por el otro lado. Entonces yo no tenía cómo saber que eran las llaves de un auto, no sabía que había auto, y lo que ahora, cuando empiezo a pensar esto, si yo alguna vez tenía estas cosas así como media psíquicas, el momento, como te digo, más grande para mí de todos los que vivió fue ese momento, porque fue demasiado grande y porque era una caja que estaba pensada para poner un collar de perla, no las llaves de un auto, o sea, no tenía por dónde. Y eso ahora, recién ahora, después de 30 y tantos años que ha pasado todo esto, recién ahora, fíjate que me empecé a acordar para ponerlo en el libro, empecé a Mm, acordar de estas cosas porque yo decía, no sabía, claro, había tenido otras experiencias también como extrasensorial, de conciencia expandida, cuando también hice unas regresiones, también muy jovencita, como a esa misma edad, como a los veintitantos, y vi mis vidas, dos vidas, pero cristal, Elizabeth, sí, pero completamente las vi, pero no solamente las vi, lo más interesante es que las sentí. Pude sentir si había sido una persona buena o mala en esa vida. Y eso es como que no solamente vi algunas escenas, sino que supe como el balance de mi alma en esa vida. Y eso también fue muy interesante, porque había una vida que, una en que estaba bastante bien, pero otra donde no salí bien parada. Entonces yo decía, imagínate que es poder darse cuenta así que en esta vida, en una, era, ponte tú, era época un poquito antes eh, de la época de Jesús, eh, y veía todos los detalles, moría en el parto, porque siempre nos llevaban al momento de la muerte. Moría en el parto y yo me acuerdo que yo no quería, por mucho tiempo, por 7 años de casada, yo no quise tener hijos. No quería y no sabía por qué, pero como que no quería tener hijos. Y después lo mismo, ahora que estoy haciendo todos estos recuerdos hacia atrás, tratando de entender todo este proceso, digo, ¿habrá sido ese trauma de esa vida pasada, eh, en esa época donde yo muero desangrada en el parto? Quizás una de las cosas que me hizo postergar tanto la maternidad. Bueno, yo también, debo decir, estuve 5 años estudiando en Estados Unidos, en Los Ángeles, cine, claro, no iba a estar ahí como para tener hijos, pero después, incluso después de volver a Chile, también yo lo postergué un poco más. O sea, no es que haya llegado y haya sí, dicho ya tengamos hijos, no. Así que lo postergué. Francisca, Dime. y perdón, pero volviendo ahora a este momento que sucedió con la productora, Sí, y a mí me llama la atención que muchas personas que me han contado sus vidas de cómo ha habido un antes y un después, y sí, siempre el momento como el momento que desencadena todo tiene que ver con la muerte, ¿no? Y sí, en tu caso así, así fue, pues. Eh, sí, es una persona que murió muy cercana a ti en ese momento, aunque no era tu familiar, pero desencadenó todo esto. así es. Tú, tengo entendido que tú también, bueno, después has aprendido a comunicarte con estos seres que Sí, parten, que desencarnan, y no solamente lo has aprendido, sino que lo enseñas, tienes clases para sí, eso. Yo sí, quisiera que me sí. hablaras un poco de eso. Mira, sí, es verdad que todo es como que todo hubo una expansión de conciencia sin buscarlo. Como te digo, yo ahora entendí que estaba esto escrito,
que iba a suceder y todo, pero digo, sin buscarlo en la vida de uno consciente, ¿no? Pero estaba ya escrito, es algo que se va abriendo cada vez más, y yo, después de que pasa lo de Paola, decido comunicarme con también un mentor, yo llamo maestro, en la vida que yo había seguido mucho, había estudiado mucho con él, que se llama Neville Goddard. Y con este maestro, también vía mediumnidad, empezamos grandes, o sea, yo empiezo como un entrenamiento, pero sin saberlo, Elizabeth. Yo encontraba que para mí era todo curiosidad y solamente quería aprender. Pero ahora me doy cuenta de que todo esto era un plan, digamos, venía planeado de antes y era algo que tenía que ir ocurriendo. Y era también para yo poder ir enseñando ahora todo lo que, bueno, lo que yo he ido enseñando, que es lo que te contaba a ti, que una de las cosas que descubrí con ensayo y error y más que nada curiosidad fue poder ingresar a un estado alterado de conciencia, poder llevar a mis alumnos a un estado alterado de conciencia, cosa que en ese estado alterado de conciencia, a través de un protocolo, puedan ellos conectarse con sus propios seres queridos o con sus maestros o con su guía o con ángeles o con arcángeles, mira, de todo. He tenido alumnos muy divertidos, porque he tenido alumnos que han logrado comunicarse con seres queridos fallecidos muy cercanos, otros con ángeles, otros que son más cercanos de Jesús, también el Maestro aparecido, y algunas, fíjate, Elizabeth, que incluso le han tocado como seres de otros planetas también. O sea, todo el popurrí, he visto todo pasar. Yo ahí soy una facilitadora para que ellos logren la conexión. No es como que si yo les dijera ahora, por ejemplo, le dicen, no, mira, tu guía me está diciendo ta, 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 ta. O sea, también puede ser, pero ese método es para que tú puedas lograr hacer la conexión y tú puedas lograr comunicarte, que no es, encuentro que es más potente, siento yo, que es más potente la comunicación cuando es directa. ¿Esas son clases presenciales que tú das o clases online? Online, online. Espero que en algún minuto a fin de año, bueno, es que yo estuve todo el año pasado, yo no sé si te conté, Elizabeth, con enferma, entonces salía y entraba a la clínica, estuve como 6 veces, no, 4, 5 veces en la clínica. Y ya, pero ya salí Sí, bien. me contaste tu proceso Sí, de pasar por atravesar el cáncer, ¿no? sí, sí, sí. Y de qué manera toda esta experiencia y aprendizaje con tus guías Sí, te ayudó en este proceso del cáncer. sí, qué bueno que lo dices porque ahora lo mismo, haciendo una recapitulación para atrás, pensando en todos los procesos, ellos me dicen que si yo hubiese sido la antigua Francisca, la que vivía mucho más enojada, enragada, porque en el área, tú lo sabes, Elizabeth, de producción, de cine, televisión, uno se desgasta mucho, hay mucho desgaste, hay mucho conflicto, las cosas, uno tienes que estar empujándolas siempre, siempre, empujando. Entonces, yo pasaba muchas rabias, muchas. Ganaba hartos premios, gané muchos premios, 15 fondos de gobierno, pero era un trabajo estresante y donde tenía que estar empujando constantemente. Entonces, mis guías me dicen que si yo hubiera estado la Francisca de esa sintonía, digamos, de esa frecuencia que estaba en esa dinámica, se hubiera muerto. No hubiera sobrevivido este proceso. Y el haber pasado por esto justo después de 2 años de estar como trabajando en mí de una manera quizás más autodidacta y después con más conocimientos porque me fue entrenando más y todo, permitió que yo, fíjate, Elizabeth, que dije en un momento cuando entré a la clínica, primero también quedé muy choqueada porque en el fondo me dijeron tiene cáncer, un tumor de 15 centímetros y yo iba saliendo de viaje, o sea, para mí fue una sorpresa total. Entonces, yo ahí dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya, me quedo acá,
no voy al viaje, por supuesto, me opero. Pero en un minuto no quise tomármelo esto con ninguna angustia ni nada, al revés, fue también cosas de Dios, o tal vez todo el trabajo espiritual hecho, pero le dije a Jesús, literalmente también, estas son cosas que yo hago y después, bueno, voy viendo cómo funciona. Eh, Le dije a Jesús que me iba a entregar, que no iba a batallar el cáncer, que no me iba a resistir, que al revés, que yo le pasaba esto a él, o sea, esta enfermedad, esta situación, todo, y que él decidiera si yo vivía o moría, y que lo único que yo quería era, si moría, verlo a él, que él me recibiera al otro lado, si se pudiese, o sea, como una petición, y nada más. Y eso fue. Después de tomar esa decisión, de hacerla de manifiesto en, al cielo, digamos, así de una manera como te la estoy contando a ti, eh, después de eso, nunca más sentí miedo, porque dije, voy a ganar de las dos maneras. Si me deja aquí Jesús, va a ser para que me quede bien, porque esa era una de las cosas que yo quería, que por favor si me quedara aquí en la vida, que quedara más o menos bien. Y si moría, iba a ir feliz para el otro lado, porque todo lo que yo había estudiado, investigado y lo que sentía, lo que siente mi corazón, es que en el otro lado está mi verdadero hogar. Entonces, yo decía, no hay cómo fallar aquí. Si me quedo, me van a dejar bien porque Jesús me va a escuchar. Y si me voy a ir feliz porque me voy a reencontrar con esta amiga, mi abuelo y mucha gente más que quiero encontrarme. Así que al tomar esa decisión, se acabó la angustia. O sea, se acabó como, no había angustia. Entonces mucha gente me decía, pero ¿cómo? No te da miedo? ¿O por qué estás así, como tan tranquila? Bueno, no mucha gente tiene la visión de que irse al desencarnar representa tanta felicidad como la que tengo yo, digamos. Pero como lo creo así, y también yo sentí mucho la compañía de Jesús, porque te voy a contar algo que por eso refuerza esto. Entonces, al tomar esa decisión, para mí, la angustia, Elizabeth, se acabó. Era como que yo decía, ok, me tienen que operar, si está bien, tengo que pasar esto, tengo que pasar esto otro, pero no había angustia, no había miedo, había paz, paz, una paz de base tan grande que eso me permitió, yo creo que hizo toda la diferencia en que yo eh, pudiera pasar el proceso, que fue un año básicamente, todo el año pasado, estar entrando y saliendo de la clínica. Y bueno, o sea, viví momentos bien duros también, porque el pelo, esto que tú ves aquí, Elizabeth, es el 10% de mi pelo. Mi pelo era así, enorme, era un león. Y para mí el pelo es muy importante. Entonces, cuando se empezó a caer, fue una de las cosas que, claro, fue para mí terrible. Pero ahí Ahora, volvía a pedir asistencia, apoyo, para que pudiera superar eso que algunos dirán, pero ¿cómo el pelo? Pero bueno, en mi caso el pelo era muy importante. Entonces, pero tú tienes esos guías eh, que que te van como guiando sí, precisamente. ¿Quiénes son y qué dicen? Por qué los conectaste? ¿Por qué o se conectaron ellos contigo, como sea ese proceso? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el mandato aquí sí, en sí, este te plano lo físico? cuento. Sí, mira, bueno, yo parto, como te digo, con esta chica, productora, y después con mi maestro Neville. Y esas dos comunicaciones son a través de la medium, de mi amiga. Entonces tenemos esas sesiones y ahí yo las ocupo como sesiones de estudio. Entonces voy, pregunto y tomo nota, grabamos la sesión y muchas de estas cosas van a salir en los libros, porque eran sesiones de estudio.
Pero a medida que fue, como que fue pasando el tiempo de las sesiones, a mí Neville, el maestro Neville, me dice que yo iba a recibir un regalo y yo de la nada, Elizabeth, así caminando de una parte a otra de la pieza, o sea, sin hacer nada y nada especial, ahí yo siento una voz en la cabeza, así telepática, masculina, que dice, la primera palabra que me dices, no interfieras. Y digo, qué raro, digo, esta vez cómo no interfiera. Primero encontré, yo dije, de repente escuché mal, porque no me había pasado antes, esto de andar escuchando voces. Por otro lado, yo tengo experiencia escribiendo y escribiendo personajes, entonces yo sabía que podía ser de repente podía atribuirse a eso, a que uno está escribiendo algo con ciertas voces y los personajes conmigo cuando la cosa empieza a tomar vuelo empiezan a vivir, pero no estaba escribiendo nada, no estaba, era un proceso completamente neutro y después esto comienzan a haber conversaciones. Y de nuevo, a mí me gana, yo tengo dos cosas ventajosas. Paso mucho tiempo sola porque trabajo en mi casa y mis hijos ya están más grandes, mi marido, entonces tengo mucho espacio para contemplar, para pensar. La casa está sola, vivo en una parte de la ciudad que es como en un campo, o sea, no es campo, campo, pero es tranquilo, ¿me entiendes? Tengo todo para que yo esté tranquila todo el día. Y eso es una gran ventaja. Entonces, me pueden conversar mucho. Y por otro lado, soy muy curiosa. Entonces, me cuesta decir que no, digamos. Me gusta, si hay algo que está ocurriendo en procesos como estos, me gusta explorarlo y de ahí ver. Entonces, como que yo siempre digo, oh, ok, ya, vean. Entonces, cuando ocurre esto, yo pienso, bueno, ¿qué es lo que estará pasando? Vuelve a ocurrir una vez más, o sea, de nuevo, me entregan unas informaciones y me hablan de un final de ciclo cósmico de 26.000 años. Yo ahí, como nunca había escuchado eso, nunca había escuchado nada de esto, digamos, nada de estos temas, de nada, empiezo a buscar qué cosa significa esto del final del ciclo cósmico y si era verdad o no. Entonces empieza a haber una conversación, Elizabeth, así como yo pregunto si ellos están y me dicen siempre estamos y la conversación se produce. Pero cuando tú Y dices ellos, ¿es que son varios o cómo? sí, son varios, sí, sí. Se presentan al principio, se presentan como Miguel, Samuel, Ratziel, Ociel. Eran Miguel, Ratziel, Samuel, Que tengo Ociel. entendido que no Sí. tienen que ver con los arcángeles, ¿no? Que es lo que tú comentas. Bueno, yo pensé que eran ángeles, pero después me dicen que para todos los efectos prácticos que nosotros, los humanos, pensamos de ellos son ángeles, pero que ellos en realidad son hermanos mayores. Ya ahí ya lo mismo. Vamos a buscar qué son hermanos mayores en Google. Y cuando dice que son seres extraterrestres, yo de verdad ahí, Elisa, casi me da un ataque. O sea, ahí dije, esto se acaba aquí, no sé cómo lo puedo manejar, no sé qué es esto, estaré Te volviéndome loca. dijeron, te dijeron literalmente, te dijeron, somos seres. Literalmente. De hecho, yo tengo todas las transcripciones de todas las comunicaciones de todo. Cualquier cosa, cualquier comunicación que yo tenga, o la grabo o la escribo, lo que sea. Entonces, tengo las fechas para comprobar, o sea, para ver exactamente dónde estaba. Sí, no, ahí tuve que parar un tiempo, poder ajustarme, buscar información, saber qué es lo que era, qué me estaba pasando. Fue a una psiquiatra para preguntarle si uno podía tener comunicaciones telepáticas o si esto era, no sé, esquizofrenia. Me dijo que los esquizofrénicos no iban al psiquiatra a preguntarle si eran esquizofrénicos, así que lo más probable es que yo estuviera bien y que Eso. ella creía que podían haber comunicaciones interdimensionales, y bueno, y todo lo que hemos visto en relación a la muerte, que también abre estas fronteras y estas dimensiones las abre y pasamos para otros lados. Y también acuérdate que en los sueños, cuando uno sueña, el alma puede pasar al otro lado. En el fondo es como que tu alma es la que hace la conexión.
y como que deja atrás un poco el cuerpo. Por eso cuando estamos en meditación y estamos quietos, el alma empieza a asomarse. Bueno, pero eran estas cosas que igual yo las manejaba muy poco y era todo ensayo y error. Entonces, pero como te digo, tenía las dos grandes ventajas, mucha curiosidad y estaba siempre muy sola. Entonces no tenía grandes distractores. Y eso permitía que yo pudiera ir primero aprendiendo más autodidactamente, porque no sabía de dónde buscar información. Si esto me pasó todo así, yo digo de curiosa. Y después empecé a buscar información en las redes, pero también después, Elizabeth, me llegaron gente de la nada que decía que venía a ayudarme, pero de la nada. Así que veía una entrevista mía o que de alguna parte me veía y me decía que sentía que me tenían que ayudar. Y eso también me dio mucha seguridad porque dije, no puedo estar tan mal si hay otros que están reaccionando. Ajá, pero Entonces, ¿cómo sí, confirmaste? Ok, estos seres te hablaron, te dicen que son seres sí. extraterrestres y te dan algún tipo de información. ¿Cómo corroboras tú? Porque sabemos hoy en día, antes no se sabía mucho, pero hoy en día se sabe que puede llegar información falsa, puede llegar, Sí, sí. pueden ser seres que están jugando contigo. A mí eh, me dicen que son de Casiopea. Toda la información que se da al principio no es información para que yo la entregue, sino que es una información como para que yo me entrene con ello. Y en este caso, toda la información que ellos entregan es como si tú tuvieras, Elizabeth, a un buen mentor, a un buen profesor que te esté todo el rato dando ánimo, tirando para arriba, ayudándote a discernir cosas. em, eh, Sí, todo, o sea, cuando dicen, oye, si son negativos, es que como la dinámica se dio para otro lado, hablamos mucho de la manifestación, de cómo aprender a manifestar, de cómo, eh, bueno, muchas como cosas que, claro, eran como entrenamientos, no era que me estuvieran dando información así como, mira, tienes que decir esto en este momento, era más bien como yo me debiera entrenar. Era creo que en ese proceso fue donde se produjo esta Francisca distinta a la que venía eh, con lo otro, con todo a la Francisca de las series de televisión, a la que había estado toda su vida con eso y estaba operaba de otra manera. ajá. Como que con ellos fue el entrenamiento de ver la vida distinta. No eran mensajes como que yo te dijera para entregar, no. Y de hecho, ellos fueron los primeros que me dijeron que cuando yo pensaba que eran guías y ángeles, que me dijeron que yo tenía que escribir, y me dijeron que me tenía que contar mi historia. Y yo le dije, ¿qué historia? Esto era la primera vez, creo que la segunda comunicación. Y me dijo la historia que te va a ir ocurriendo. Y yo, como no estaba interesada en eso, Elizabeth, y estaba interesada en los trabajos que yo quería, yo todavía estaba full metida en cine y tele, o sea, yo iba para allá, yo le decía, ya, ok, ok, después vemos eso, pero quiero esto, o sea, yo encontraba que eran como reyes magos que me tenían que ayudar a hacer todo lo que yo quisiera en la vida. Completamente, bueno, uno va madurando, ¿no? Uno va madurando y va pasando el tiempo y ya entiende por qué ellos estaban acá en el fondo. Como te digo, ahí yo no, cuando ellos dicen eso en la segunda comunicación, eh, yo no sigo, no les digo, qué historia, cómo lo hacemos, para nada. Yo cambio de tema y rápidamente voy de nuevo a las cosas que yo quiero hacer de profesión, que era más que nada ligadas de nuevo al cine y a la televisión. En el fondo yo dije, esta es mi oportunidad para sacar algunos proyectos adelante, imagínate. Yo ahora lo miro para atrás y digo, bueno, en Y fin, la gente va madurando. hoy en día, Francisca, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo ha evolucionado? Ya tú estás clara con estos guías y ¿qué quieren? ¿Cuál es el mensaje? Sí, bueno, esto va evolucionando.
porque después yo paso, realmente la relación ya después empieza a ser con Jesús. Cuando yo parto a la clínica y doy porque también viene un minuto de mucha rabia, cuando me entero de esto, pero no me enteré de rabia sino que me enteré como, o sea, como que me dio mucha rabia, como la sorpresa y la rabia, pero el que no me hubiesen dicho antes. Es decir, ¿cómo es posible que yo, si es que estoy comunicada, no me hagan esto? Yo decía, me hagan esto. Ahí volví a la Francisca 3D con todas las fallas que un humano puede tener. ¿Cómo es posible? Me siento muy traicionada. Esto se acá, mira, te digo, así una telenovela, pero de alto impacto. Me sentí de la peor de las traiciones. Encontré que esto de tener relaciones como interdimensionales y que de repente tú te encuentres con una noticia, porque este no era un tumor pequeño, Elizabeth, era de 15 centímetros y el doctor piensa que estuvo al menos 2 años ahí. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, todo este tiempo que hemos estado y no hay ningún aviso, nada. Bueno, hay un problema grande, casi un quiebre total para mí, porque al principio no lo pude digerir muy bien, como te digo, porque me sacó completamente bueno, de la vida que yo quería en el fondo, esto del tumor. Yo iba por este lado y de repente viene esto y sobre todo sin aviso y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no tuve un aviso? ¿Por qué no me dijeron? Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de Jesús, de decirle, Jesús, yo me entrego a ti, tú decides. Y después de eso, después de esa entrega, no automáticamente, pero después de esa entrega, vienen las comunicaciones de Jesús. Después de eso. No, no al principio, o sea, pasa un tiempo de cero, digamos, donde hay silencio, donde yo trato de volver a mi centro, eh, y después aparecen las comunicaciones de Jesús y la primera es dando la explicación de por qué no me habían dicho nada, porque yo en un minuto, Elizabeth dijo, todos mis miedos. Mira, era bien raro porque no era miedo a morir lo que yo tenía miedo a, me estoy volviendo loca, todo esto que pasó entonces no es verdad, porque sí, porque cómo es posible que no supiera y yo no me diera cuenta de que estaba enferma, ¿me entiendes? Eran miedos no a la muerte, eran mis cuestionamientos profundos de cómo era posible que yo o me haya provocado esto y no me haya dado cuenta o no me lo hayan dicho, en fin. Eso, esas cosas que yo estaba como pidiendo, eh, llegó un momento en que aparece la voz del maestro y me dice que era necesario que yo lo viviera de esa manera, que no podía ser de otra manera, que para provocar el efecto deseado, digamos, en mí, no se podía alterar, o sea, tenía que ser así de duro, digamos, así de difícil, así como yo lo sentía, pues, casi como una traición, ¿me entiendes? Entonces, porque si no, me dijo no, que no iba a ser, que no, que yo había sido muy renuente todavía a aceptar muchas cosas, eh, y que, bueno, esto era parte del proceso que había sido diseñado para mí, Y entonces conmigo. eso sí lo aceptas, sí aceptas. Sí, claro, sí, Ujú. sí, sí, sí. Y yo, como te digo, esta comunicación viene después de que yo suelto y digo, Jesús, estoy en tus brazos. No viene antes, viene después. Yo creo que fue clave el que me lo haya tomado de esa manera. O sea, como que al final gana el espíritu y dice, no importa, si hay que pasar por esto, pasemos por esto de la mejor manera. Y finalmente ese trabajo previo igual hizo efecto porque el espíritu reaccionó de manera de contener al cuerpo finalmente, ¿no? Decirle, ok, vamos a salir adelante de alguna manera y eso fue muy bonito. Pero yo no me esperaba, o sea, yo no estaba buscando una canalización con el maestro. Esto se dio producto de lo otro, producto, producto de la decisión que yo tomé y que, claro, ellos encontraron que, bueno,
Ahora podían usar a esta servidora para entregarle algunos mensajes, pero como fue un paso a paso, fue un paso a paso. No Ok, ¿y fue, cuáles son esos mensajes? Si podemos hablar de algunos sí, mensajes recientes. Yo sé que has hecho sí, sí, algunas sí. Mira, de hecho profecías, qué sé pensé que yo, me pero... podías preguntar, así que voy a leerte uno para el 2025, ¿ya? Y lo podemos comentar acá. Dice, mira, porque este es justo para dar también. Dice, tú sabes que este mensaje para el 2025, tú sabes que este es un año de transición, donde muchos de tus hermanos desencarnarán terminando su ciclo aquí en la Tierra. No vendrán, como piensan, grandes desastres naturales, al menos no provocados por la madre Gaia, no más de lo que ustedes ya han visto en la Tierra. Pero es cierto que la Tierra comenzará su ciclo de ascensión, acelerando los procesos espirituales y forzando a las almas a tomar una decisión respecto de si estarán preparadas para terminar su ciclo de reencarnaciones y pasar al siguiente nivel, o deberán seguir reencarnando, esta vez en otros planetas de sistemas solares y estados evolutivos similares a la Tierra, planeta que también es llamado Ur o Urantia en la galaxia. Hoy es un tiempo precioso que deben usarlo con sabiduría y responsabilidad. Se les da la posibilidad de ascender y con ello terminar con sus reencarnaciones, pero también se les abre la posibilidad de que al usar su libre albedrío, muchos de ustedes, por simple desconocimiento, no usen tal oportunidad y pierdan, por así decirlo, la puerta que los lleva a salir de la rueda del samsara. Hija, dile esto a tus hermanos, que la paz sea contigo, tu maestro Yeshua. Ok, ya lo leíste. Ahora, interprétale a tus hermanos, como dicen ellos, este mensaje. ¿Cómo lo interpretas? Claro, ¿cómo lo interpretaría yo? Es, bueno, básicamente nosotros estamos viviendo en un periodo, como me lo habían dicho los hermanos mayores, de fin de ciclo. Y por lo que yo entiendo, por lo que he estudiado y por lo que me han dicho, este periodo de ascensión, nosotros vamos a terminar, vamos a dejar planetas de tercera dimensión para ascender a planetas de quinta dimensión, que forman parte de los planetas que están conectados en la galaxia y que son eh, parte de los planetas evolucionados. Ahora, el alma, por lo que yo entiendo, todas nuestras almas, nosotros, digamos, las personas que están acá, las almas, por lo que yo sé, saben ya si vienen o no vienen a despertar. Es decir, saben si van a despertar o no en este ciclo, en esta vuelta. Y lo que se pide es que las almitas que ya están en el fondo, que tienen su contrato para despertar en este ciclo, lo hagan. Lo que yo les aconsejo, porque esto para personas que son muy racionales como yo, que soy muy mental, traten de, si no entienden esto, no importa, es si les resuena. Es como, ¿qué es lo que les dice el corazón? ¿Me resuena esta palabra? ¿Me resuena esto o no? Y si les resuena un poco, tratar de poner más oído, pedir señales. Como yo les digo a todos mis alumnos, pidan señales. Todas las señales se escuchan, o sea, todas las preguntas se responden. Y si uno pide, se le da. Entonces, si tú que estás al otro lado viendo eh, este video, te resuena en algo y tú dices, ¿será que tendré que hacer algún trabajo espiritual o será que necesito saber o hacer algo en especial? Bueno, pide una señal para que se te muestre lo que tienes que hacer. Pide esa señal y no desaproveches la oportunidad de que aquí, como dice el maestro, muchas almas, porque como tienen libre albedrío, quizás decidan por omisión no en el fondo hacer algo al respecto. Yo les digo, si les resuena mínimamente esto y tienen cierta duda,
pidan asistencia para que se les muestre qué es lo que tienen que hacer y puedan, en el fondo, no desaprovechar esta oportunidad de pasar por esta ascensión despierto, digamos, consciente. Cuando uno dice despierto es consciente es, y también en paz, porque les digo yo que hay mucha gente que ha vivido enfermedades terribles, tremendas, muy consciente, pero no en paz. Y la gran diferencia para uno realmente poder aprender y salir bien parado de una enfermedad grande o es que tienes que estar no solamente consciente, sino que en paz y en amor, o sea, en coherencia, así como tranquilo. Y eso también creo que es fundamental. Y esto se aplica lo que yo viví a este tiempo también, que son tiempos caóticos, son tiempos difíciles y que van a estar cada vez más difíciles. Bueno, ánclense en el corazón, ánclense, vayan adentro del corazón, ánclense a ustedes mismos, tomen decisiones, decisiones inspiradas por el maestro o por sus guías o por su yo superior, tomen las decisiones desde ahí, desde el amor, desde ese centro, y con eso van a ser imbatibles, superpoderosos. Que ese mensaje es uno de los últimos que has recibido. Sí. Ok, muy claro. Dice lo que entendí, que puedes romper con esa rueda de reencarnación. ¿Es una decisión tuya, según lo que es una decisión de cada uno o depende de el grado de frecuencia que tú estés viviendo? Lo que yo entiendo aquí que dice el maestro es que esta vida, esta la que estamos viviendo ahora, tiene como la potestad de hacer que si tú la pases bien en conciencia, hace que tú termines tu ciclo kármico evolutivo. Es como que tú, por lo que yo interpreto, es como si estuvieran en una posición, estamos como en un, como con un joker, un comodín, una vida comodín, entre comillas y que si esta vida comodín la jugamos bien, pasamos hacia adelante. Es lo que tengo, lo que yo interpreto por lo que dice el mensaje Y entonces, y por ¿hacia lo que dónde? yo también he preguntado. Ujú. ¿Has preguntado hacia dónde vas después? Entonces, si lo pasas bien, como tú dices, Ah, si pasas el voy, si yo, examen. ¿dónde voy yo? No, 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 no. En general, has preguntado si el que lo pasa bien, el que pasa el examen, pues para decirlo así, ¿hacia dónde va entonces si no regresa a la Tierra? No, no, no. Dice que hay vidas y planetas, sistemas, incluso galaxias, en las que, pero ahí va a depender de cada, se revisa toda tu vida para atrás, no tu última vida, como todas tus vidas, para ver dónde vas. Yo lo que interpreto bien de acá es que si uno lo está haciendo bien en esta vida, no debería volver a reencarnar en la Tierra. Es lo que dice que terminaría el ciclo de reencarnación en la Tierra. Es lo que yo puedo interpretar de lo que, si es que lo estaría haciendo bien el alma y que de ahí tiene otros planetas y otras dimensiones también para irse. Ahora, ¿dónde? No lo sé, no dice. Ahora, entrando en un tema ya para redondear la entrevista y terminar, un tema que nos interesa mucho a nosotros en este canal, que es el tema de la muerte, ¿verdad? Ujú, Esto que enseñas a tus alumnos, a cómo comunicarse con los seres queridos que han partido, y toda esta formación, ujú. ¿de dónde proviene también? ¿De los guías? ¿Cómo has aprendido? ¿Ha sido algo que a medida que Mira, has pasado? Cuéntanos de eso. y ha sido también un poco como todo lo que se ha dado en esto, como así orgánicamente, no es algo que yo haya hecho, "Oh, voy a enseñar esto y esto otro, para nada. Em, yo creo que fue, como te digo, esta curiosidad mía y esta enseñanza que yo he ido aprendiendo de la mano del maestro Neville en el caso de eh, la parte de los seres queridos fallecidos, como que de la muerte, esa parte, y en la parte del lado de Jesús es como entender más
un poco más la vida, porque el Maestro Jesús estaba full abocado a que los hombres vivieran de la mejor manera posible, ¿no? Como hermanos y en fraternidad y que reinara el amor y, bueno, todo lo que nos enseñó para, para que también el cielo fuera aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Entonces, eh, que es en el fondo bajar el cielo a la tierra, que todavía nos falta bastante. Pero se fueron, estas cosas para mí se fueron como abriendo, como si yo te dijera, Elizabeth, mientras más estudiaba y mientras más aprendía, como que esto se iba impregnando en mí, pero yo no, nunca dije, ah, voy a hacer esto porque voy a hacer talleres. No, 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 fue, no sé, fue como que, como te digo, me gana la curiosidad, entonces como investigo, es como si estuviera, es como ver cómo hago las películas o cómo hago cualquier proyecto, empiezo a investigar y todo, y entonces esto fue como desarrollándose súper natural mientras íbamos investigando. eh, yo, mientras yo iba investigando y iba tomando estas clases con la Universidad del Más Allá, como yo la llamo, y ahí iba aprendiendo, 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 y iba enseñando, aprendía y enseñaba, porque además lo encontraba fascinante y lo encontraba útil. Encontraba que además era muy lindo darle paz a mucha gente. Entonces, como que como que a mí me fue envolviendo este mundo, Elizabeth, como que me fue envolviendo y seduciendo y ahí de repente digo, oh, pero estoy haciendo todo esto, claro, me metí como muy, llevo 3 años y como que dije, mi vida ahora lo veo que cambió mucho, porque yo digo, ahora no estoy escribiendo lo que, no sé, una historia, ponte tú un thriller. Yo digo, no, no sé si yo sería ya capaz de escribir un thriller y poner mi tiempo ahí cuando sé que hay tantas cosas ahora que son importantes y hay tanta gente que está sufriendo, que lo está pasando mal o que necesita algo, ya como que mi conciencia como que se cambió en ese sentido, como que mi conciencia no, ya uno no puede volver atrás. En el fondo ya hubo un cambio en que ya esto como que pasó a ser parte de lo que tú eres ahora. Como te digo, por mucho tiempo yo me identifiqué con lo que hacía por 25 años, pero esto para mí, porque mucha gente puede decir, uy, las canalizaciones y todo son maravillosas. Sí, esa es una parte, pero a mí lo que más me maravilla es poder ver el resultado en la gente. Eso es lo importante. Si no, uno puede terminar escribiendo un monólogo sola y, ¿me entiendes? Sí, lo importante es que le sirva a la gente, lo importante también es las experiencias que vas construyendo con las personas, los recuerdos. Bueno, y en carne propia yo debo agradecer también al alma de Francisca, digamos, adentro, que fue creciendo para poder sostenerme a mí en el momento en que yo lo necesité. Porque ahora entiendo que si hubiera estado la Francisca anterior, la previa, no, no sobrevive el proceso, porque era fue muy brutal. Pero sin la previa tampoco hubieras podido llegar a donde llegaste, ¿no? No, Ahora totalmente, pero estás la previa llegando, no alcanza, sí, sí, porque sigue, totalmente. el proceso sigue, es un proceso continuo. Sigue, sigue. Y con relación a la muerte, que era, ¿cómo ahora tú concibes todo esto del desencarnar, todo esto de la vida más allá de donde nosotros vemos? ¿Cómo lo concibes y cómo eras anteriormente? Mm. Bueno, antes para mí la muerte no tenía ningún, era todo lo que sabía, lo sabía como lo que sabe la mayoría, ¿no? Son los funerales, las cosas que uno no ve y lo de la mediunidad, yo lo único que sabía era todo lo que te mostraban en las películas, como las mesas voladoras o la gente que incorpora y eso era para mí la mediunidad, o sea, yo realmente quedé muy impactada cuando empecé a ver en esta amiga, que era mi alumna, digamos, qué es lo que realmente era. Eh, y ahora la muerte para mí es como sentarme al otro lado de este computador, por ejemplo.
Y la muerte no está arriba, no está abajo, está aquí al lado, como que está en el plano, está en el paralelo, digamos. Así me lo han contado ellos, que ellos están a un minuto en el pensamiento. De hecho, fue muy lindo porque hace poco estuvimos con una alumna, ella había muerto la mamá cuando ella era muy jovencita y habían terminado peleadas, no se habían ido bien. Entonces, a través de estas técnicas, como te digo, de conciencia alterada, pudo encontrarse con la madre y sanar ese vínculo. Y para mí eso es como de lo que se trata esto, de sanar, ¿verdad? O sea, de que estos vínculos se sanen. Y por lo que me han dicho, están, como te digo, al lado, están en tu pensamiento, en tu mente, también te soplan ideas. Eh, por supuesto que, para decirlo bien claramente, hay almitas en pena, yo les digo, que no lo han pasado tan bien o que a veces se han pegado un poco más en la tierra, pero no son almas malas, son almas que están en dolor. Lo que la gente tiene que como entender es que las almitas en pena no son almas malas, no son almas malas, son almas que están en dolor, almas que quedaron muy apegadas. Hay, por supuesto, otras, claro, hay oscuridad, sí, sí es verdad, hay oscuridad, pero también parte de esa oscuridad tiene que ver con sentimientos que nosotros como seres humanos proyectamos y que se van, ¿cómo se llama? Se van encadenando y van haciendo como una especie de egregor y eso es producto también del ser humano. Entonces, la oscuridad no está realmente afuera, está dentro de uno y uno la puede generar también. Entonces, cuando la gente, porque me ha tocado, Elizabeth, o sea, tú eres muy cercana a esto porque entiendes este mundo por las razones que hablamos, pero hay mucha otra gente que es muy miedosa y que todo lo ven como de la punto de vista de la religiosidad extrema. Ay, no, es que, entonces, porque la religión está construida a través del miedo para, en el fondo, manipulan, controlan. Obviamente que no es siempre así, pero hay mucha manipulación por miedo. Entonces, por eso que la gente cuando habla de la corriente espírita o de todo este mundo, ellos tienen metido aquí en la conciencia colectiva esto, pero a sangre. Entonces, no pueden hacer la diferencia, no entienden que eh, el más allá no es mucho más que el astral, como que no entienden, como que no lo entienden o lo dejan en una parte muy reducida. Entonces, eh, ahí apelo a que hagan una investigación y que vean los tesoros que existen en otras dimensiones, como no solamente los tesoros afectivos, sino que de conocimiento, de experiencias, y que el miedo o no los gane, digamos. O sea, si una persona va a andar vibrando en miedo, claro, va a estar en esa frecuencia, va a traer eso, etcétera. Una persona siempre anda diciendo, no, es que no existe la canalización o porque yo no canalizo, bueno, entonces va a estar siempre viendo la vida desde su prisma, desde donde está parada. Lo que yo digo es, sea precavido, porque yo pasé por todas, o sea, las hice todas. Entonces, sea precavido, siempre con el corazón puro, siempre con el corazón puro, ser precavido, tratar de probar distintas cosas y la que le vaya acomodando, se queda con esa. Pero no estas cosas así como de prejuicios como soltados y muy light o así como no, es que la canalización no existe o si es que existe, la mayoría de las veces está contaminada, porque eso no es así. Va a depender de la persona, va a depender de muchas cosas. Y como en todo, Elizabeth, es prueba y error. Así, prueba y error. Así hay que Exactamente. decirlo. Y si tú ves, si el mensaje ayuda, excelente. Si el mensaje perjudica, ojo. Si el mensaje te perjudica a ti,
mal. Si el mensaje te está ayudando, es como que hubiese un team ahí que te dice, ya, ya, vamos para adelante, bien. Y así, yo, desde que me ha pasado todo esto, Lisa, aprendí a tener una mirada abierta y agradecer todos los días de todo, porque en realidad, imagínate, con todo el año pasado fue para mí mi propia prueba de fuego, o sea, si alguien quería probarme, o sea, era como, ok, tú estás enseñando esto y aprendiendo esto, ¿realmente lo sabes? Bueno, ahí tuve que yo misma dar mi propio examen de grado, a mí misma, digamos, a mí misma, porque Así no era es. que Jesús estuviera probándome, mi propio yo superior estaba diciendo, a ver, Francisca, ¿realmente lo que tú estás diciendo lo puedes vivir? Sí, qué interesante, ¿no? Y es que es increíble que hoy en día, en estos momentos que está viviendo el planeta, haya gente que todavía dude de estas cosas. Em, yo no digo que hay que creer en todo lo que veamos, porque además hay mucha charlatanería y tú lo sabes, ¿no? Y la propia Matrix donde vivimos, Mm. todos encerrados, aprovecha y distorsiona, ¿verdad? Pero eso que tú dices, abrirse y abrirse a ver qué es y qué no es como los em, ovnis o UFO o como se le llama hoy en día, que tienen distintos nombres em, y de los cuales tú has tenido también experiencia. Eh, vamos este tema es extenso, pero para cerrar la entrevista, para terminar, eh, cómo puedes... ¿qué puedes comentar sobre que tú has investigado y tienes información sobre todo este asunto de naves y como se le llame, que están surcando los cielos y que no son aviones de American Airlines o de Aeroméxico o de LAN Chile? Cuéntanos brevemente qué está pasando y hacia dónde va ese asunto. Mira, lo que yo tengo entendido es que el, los hermanos mayores se están dejando ver cada vez más porque quieren que la gente, digamos, la población, esté más familiarizada con ellos. Eso es por una parte. Por otra parte, los drones que han estado volando, sobrevolando en el cielo de Estados Unidos, ahí solamente en Estados Unidos, lo han hecho sobre bases militares que tienen armamento nuclear. Y lo que pasa es que ellos, tú sabes, cuando uno está más arriba, uno ve desde más arriba, ve más cosas. Entonces, estos hermanos mayores saben, se pueden meter en la cabeza de todos los gobernantes y saben, van a saber dónde están los peligros de guerra nuclear, que es lo que a ellos les complica. Les complica por el lado más positivo, digamos, porque quieren salvar a la humanidad, pero hay otros hermanos mayores que son más neutros y quieren salvar más bien al planeta. No les interesa tanto la humanidad. Entonces, una guerra nuclear para, sería para eh, los hermanos que están en el cosmos, no sería algo viable ya. No, entonces eso quiere decir que ellos están revoloteando cerca de eso porque están monitoreando ese armamento nuclear. Y eh, yo tengo la esperanza de que no vayamos a desencadenar ni una guerra chica, ni mediana, ni grande, nada nuclear. Acuérdate que tuvimos bombas nucleares, tuvimos ya dos guerras grandes y seguimos con varias guerras chicas, chicas entre comillas, pero la amenaza nuclear es la que está realmente en tela de juicio aquí. ¿Qué pasaría si eso va? Entonces es ahí donde están ellos están literalmente revoloteando encima de eso para llamar la atención y para que esto no ocurra. Porque ellos saben, como te digo, los hermanos del cosmos pueden tener saben, o sea,
saben qué es lo que estás haciendo, saben qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, saben todo. O sea, nosotros estamos aquí así, por eso necesitamos que en el fondo, bueno, tenga esto un final feliz y yo creo que sí lo va a tener. Yo realmente no creo que esto pase a mayores, pero si tu pregunta era ¿por qué está ocurriendo esto? Es por ese peligro nuclear que existe. Sí. Bueno, nos quedamos con eso último que dijiste, que no va a ser algo mayor. No, no. Y, y bueno, imagínate, tienes todo el material increíble que quiso tener cualquier guionista para escribir la gran serie. No digo para Netflix, para el Cosmo. Y bueno, entiendo que estás escribiendo tu libro y no sé si ya puedes adelantar el título o, No, no todavía, o no. todavía, ok. Pero bueno, vamos a estar pendientes, quizás cuando lo lances, nos volvemos a ver y Sí, o antes, sí. gracias por compartir tus experiencias y todo lo que has vivido. Mil gracias por esto. No, gracias a ti, Elizabeth. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.